Durante décadas, Fernando Colunga fue uno de los actores más enigmáticos y respetados del mundo del espectáculo latinoamericano. Conocido por su disciplina casi militar, su profesionalismo impecable y su habilidad para mantenerse alejado de los escándalos, el actor construyó una carrera sólida basada en el talento, la coherencia y un silencio calculado alrededor de su vida privada. Para millones de seguidores, él era el galán perfecto de las telenovelas, el héroe intachable que encarnaba a hombres fuertes, firmes y dedicados. Pero detrás de la pantalla, Fernando era mucho más complejo, profundo y reservado de lo que la industria televisiva mostraba. A lo largo de 15 años como periodista especializado en celebridades, he observado la trayectoria de Fernando Colunga con detenimiento. Su vida siempre fue un rompecabezas fascinante. Entrevistas breves, respuestas concisas, escasas apariciones públicas fuera de su trabajo y una habilidad sorprendente para desaparecer durante largos periodos, cuando no estaba filmando. Eso lo convirtió no solo en un ícono, sino en un mito viviente, en un mundo lleno de excesos, confesiones constantes y celebridades que compartían cada paso en redes sociales. Él era la excepción absoluta, un hombre hermético, imposible de descifrar. Por eso, el anuncio que hizo a los 59 años, no solo sobre su matrimonio, sino sobre la identidad del gran amor de su vida, cayó como un rayo en una industria acostumbrada a saberlo todo antes que nadie. La noticia no solo sorprendió, sacudió estructuras, rompió teorías y silenció a quienes llevaban décadas especulando sobre su vida sentimental. Pero para entender la magnitud de esa revelación, es imprescindible retroceder al origen, a los momentos que construyeron al hombre detrás del personaje. Desde joven, Fernando demostró una personalidad profundamente disciplinada. Nació en una familia de valores tradicionales y se crió bajo la idea de que el éxito se obtiene con esfuerzo, constancia y discreción. Nunca buscó la fama. La fama lo encontró a él, cuando comenzó a destacar en talleres de actuación. Sus maestros lo describían como un estudiante perfeccionista, exigente consigo mismo, casi obsesionado con hacer las cosas bien. Esa misma fama de perfeccionismo lo acompañó durante toda su carrera. Era puntual, respetuoso, dedicado, incapaz de aceptar un trabajo hecho a medias. Pero mientras su vida profesional ascendía sin límites, su vida privada permanecía envuelta en sombras. Cada vez que se le preguntaba por el amor, respondía con evasivas elegantes. Estoy enfocado en mi trabajo. El amor llegará cuando tenga que llegar. Soy una persona reservada. Ninguna declaración revelaba nada concreto. Y el público, lejos de molestarse, comenzó a idealizarlo aún más. Su silencio se convirtió en parte de su encanto. Su misterio, en una de sus marcas personales. A lo largo de los años, la industria intentó vincularlo sentimentalmente con varias colegas actrices. Hubo rumores, titulares sensacionalistas, fotografías sacadas de contexto, pero él nunca confirmó nada. Su vida sentimental era una caja fuerte e impenetrable. Algunos lo criticaban, diciendo que su distancia creaba una barrera con su público. Otros, en cambio, lo admiraban precisamente por eso, por su capacidad de mantener límites en un medio que devora privacidad. Lo cierto es que nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que realmente ocurría en su vida emocional. El primer indicio de que algo estaba cambiando llegó cuando Fernando cumplió 55 años. Durante una entrevista breve, el periodista le preguntó si no temía arrepentirse de haber dejado el amor para más adelante. Por primera vez en mucho tiempo, Fernando no respondió con su habitual frase calculada. Guardó silencio varios segundos, miró hacia abajo y luego dijo una frase que pasó desapercibida para muchos, pero que para quienes lo seguíamos de cerca significó el inicio de un cambio. No todo lo que he vivido puedo contarlo todavía. Ese todavía parecía un susurro, un mensaje oculto que dejaba entrever que existía una historia profunda, invisible, que llevaba años guardada. Nadie supo interpretarlo realmente, pero quienes conocían su mirada
Aseguraban que en ese momento hubo una chispa distinta, un cansancio emocional, o quizá un deseo reprimido de hablar después de tanto tiempo callado. Durante los años siguientes, Fernando comenzó a aparecer menos en eventos públicos. Se mantuvo activo en su carrera, sí, pero cada vez más selectivo. Algunos colegas comentaban que lo veían más reflexivo, más introspectivo, incluso más frágil en ciertos momentos. No frágil en el sentido físico, sino emocional. Como alguien que carga un secreto demasiado grande, demasiado significativo para compartirlo sin estar completamente seguro. Uno de sus amigos cercanos, que pidió permanecer en el anonimato, afirmó que Fernando llevaba años en una lucha interna. No era una crisis profesional ni un problema de salud. Era algo del corazón, algo que había intentado enterrar para proteger su imagen, su vida, y quizá incluso a la persona que amaba. Durante mucho tiempo, ese amor permaneció oculto, contenido, silenciado bajo capas de deber, responsabilidad y miedo al juicio público. Porque, aunque pocos lo sabían, Fernando siempre tuvo una visión muy particular del amor. Para él, amar significaba proteger, y proteger, a veces, implicaba sacrificar la verdad. La revelación llegó finalmente cuando nadie la esperaba. A los 59 años, cuando muchos pensaban que ya había decidido quedarse soltero para siempre, Fernando anunció que se había casado. Pero la sorpresa no fue el matrimonio en sí, sino lo que vino después. La confesión sincera, profunda y completamente inesperada sobre la identidad de la persona que había conquistado su corazón desde hacía años. El comunicado oficial fue breve, elegante y fiel a su estilo. Hoy, después de una vida dedicada a mi carrera y a mi familia, he decidido compartir una verdad que llevaba demasiado tiempo en silencio. Me he casado con el amor de mi vida. Una persona que me ha acompañado en la sombra, que me ha dado paz, equilibrio y fuerza. Hoy ya no quiero esconder lo que me hace feliz. La industria quedó paralizada. Las redes sociales explotaron. Las teorías se multiplicaron. ¿Quién era esa persona? ¿Desde cuándo estaban juntos? ¿Por qué lo ocultó durante tanto tiempo? La confesión no solo generó preguntas, sino una ola de admiración hacia un hombre que, por primera vez, se permitía mostrar vulnerabilidad. Pero para comprender por qué este anuncio fue tan impactante, es necesario conocer el contexto emocional que lo precedió. Durante gran parte de su vida, Fernando vivió bajo la presión de un mundo que exige perfección. Su rol como galán de telenovelas lo encasilló en una imagen rígida. El hombre fuerte, heterosexual, deseado, seguro de sí mismo y siempre dispuesto a conquistar. Pero la realidad, como suele ocurrir, era mucho más compleja. Las expectativas del público, los contratos millonarios, su propia familia y las normas sociales pesaron sobre él durante décadas. En ese contexto, amar libremente era difícil. Confesarlo, incluso imposible. Hasta ahora. Fuentes cercanas aseguran que el amor de su vida había estado a su lado durante años, incluso en los momentos en que el mundo creía que él estaba solo. Una relación profunda, discreta, sólida, pero escondida del ojo público. No por vergüenza, sino por protección. Fernando temía que la exposición destruyera lo que tanto le costó construir. Un vínculo genuino, basado en la confianza, la lealtad y la admiración mutua. Cuando finalmente decidió casarse, lo hizo por amor, pero también por libertad. A esa edad, después de tantos sacrificios y silencios, comprendió que ya no tenía nada que perder y que su felicidad merecía ser vivida sin miedo. La confesión pública no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una reflexión profunda. El reconocimiento de una vida emocional intensa que había ocultado para preservar su carrera y su entorno. La noticia generó un impacto inmediato en su vida profesional. Algunos productores celebraron su valentía, otros temieron que su imagen de galán se viera afectada. Pero el público,
Ese público que lo había acompañado durante más de 30 años reaccionó con un apoyo abrumador. Mensajes de cariño, respeto y orgullo inundaron todas las plataformas. Y así, a los 59 años, Fernando Colunga dio un paso que jamás se habría atrevido a dar en su juventud. Reconocer públicamente el amor que había guardado en las sombras durante tanto tiempo. El anuncio del matrimonio de Fernando Colunga, a los 59 años, sacudió al mundo del entretenimiento. Pero la historia que condujo a esa revelación fue mucho más profunda, compleja y silenciosa de lo que cualquiera podía imaginar. Para comprender plenamente por qué este acontecimiento marcó un antes y un después en la vida del actor, es necesario mirar hacia atrás, hacia los años donde Fernando vivió una doble realidad. La pública, impecable y brillante, y la privada, silenciosa, cuidadosa y llena de emociones contenidas. A lo largo de su carrera, Fernando desarrolló un talento extraordinario para manejar la presión mediática. Su sonrisa meditada, su postura impecable y su discreción absoluta lo convirtieron en un símbolo de profesionalismo. Pero detrás de cada presentación, detrás de cada entrevista corta y perfectamente medida, había un hombre que luchaba contra una verdad íntima, que no se atrevía a exponer. No porque no fuera real, sino porque temía que la industria, esa que podía elevarlo al cielo o hundirlo sin piedad, no estuviera preparada para aceptarla. Durante muchos años, Fernando cultivó la imagen del hombre inaccesible, del artista que elegía la soledad por decisión propia. Pero quienes estaban realmente cerca de él sabían que no era así. Fernando no era un solitario por naturaleza, era un hombre enamorado, profundamente enamorado, pero obligado a callar. Y ese silencio, prolongado durante décadas, moldeó su carácter, su forma de relacionarse y su manera de ver el mundo. El amor de su vida llegó a él de manera inesperada, en un momento en el que Fernando estaba convencido de que su destino era permanecer solo. Eran años intensos de trabajo, contratos exigentes, grabaciones interminables, cambios físicos para interpretar papeles y compromisos que lo dejaban sin tiempo para descansar. En esa época se esforzaba por responder a las expectativas de los productores. Debía ser perfecto, debía gustar, debía representar ese ideal que el público esperaba ver. Fue en ese contexto cuando conoció a la persona que transformaría su vida para siempre. Un encuentro aparentemente casual, casi accidental, que sin embargo, marcó el inicio de un vínculo emocional que iría creciendo de manera silenciosa, casi imperceptible. Al principio, Fernando no se permitió sentir nada. Había construido tantos muros a su alrededor, que incluso el cariño más genuino tenía dificultades para atravesarlos. Pero el tiempo, siempre inevitable, comenzó a derribar esas barreras. No fue un enamoramiento impulsivo, como los que se ven en las telenovelas que él mismo protagonizaba. Fue un amor que surgió poco a poco, en miradas largas, en conversaciones tranquilas, en silencios compartidos. Un amor basado en la complicidad, en la admiración mutua, en esa sensación de paz que solo alguien verdaderamente especial puede transmitir. Esa persona se convirtió en su refugio emocional. No necesitaban hablar mucho. Bastaba con estar juntos para que Fernando sintiera que el mundo, con todas sus presiones, dejaba de pesar tanto sobre sus hombros. Era un amor sereno, maduro, limpio. Pero también era un amor imposible de compartir públicamente. A medida que la relación crecía, la presión sobre Fernando aumentaba. Vivía dividido entre su corazón, que quería amar abiertamente, y su miedo, que lo obligaba a ocultar lo que sentía. La industria televisiva latinoamericana, aunque había cambiado con los años, seguía siendo conservadora en muchos aspectos. Los productores insistían en mantener su imagen cuidadosamente construida, y él, temeroso de afectar su carrera o la estabilidad de la persona amada, decidió guardar silencio. Ese silencio no fue un acto de cobardía, sino de protección. Fernando temía que su pareja sufriera ataques,
críticas o juicios injustos. Temía que su relación se convirtiera en un espectáculo para la prensa, en un titular sensacionalista, en una fuente inagotable de chismes. Temía que la pureza de su amor fuera manchada por el ruido mediático. Y así, año tras año, Fernando vivió una doble vida emocional. La pública, donde mostraba independencia y profesionalismo, y la privada, donde vivía una historia de amor tan profunda como secreta. Sus amigos más cercanos notaban cambios. Veían que Fernando estaba más equilibrado emocionalmente, más tranquilo, más conectado consigo mismo. Algunos intuían que había una razón especial para ese bienestar, pero él nunca lo confirmó. Su círculo íntimo respetaba su silencio, pero no dejaba de preguntarse por qué el actor, tan orgulloso de su trabajo, parecía tan temeroso de hablar de su felicidad. La respuesta era simple. El amor de su vida no era alguien que él quería exponer a la presión del mundo del espectáculo. A medida que pasaban los años, Fernando sintió con más intensidad el peso del secreto. Su relación se fortalecía, pero también se volvía más difícil de esconder. Había momentos en los que deseaba presentarse públicamente con su pareja, tomarse una foto juntos, viajar sin miedo a ser descubiertos, celebrar aniversarios sin planear estrategias para evitar ser vistos. Pero también había momentos en los que el miedo vencía al deseo. Y ese miedo se convirtió en un compañero constante. El punto de inflexión llegó cuando Fernando cumplió 58 años. Fue un año de reflexión profunda. Había logrado todo lo que un actor podía soñar: fama, premios, reconocimiento internacional, estabilidad económica. Pero cuando se miraba al espejo, no veía a un hombre completo. Faltaba algo. Faltaba la libertad de vivir su verdad. En una conversación íntima con un amigo de confianza, Fernando confesó por primera vez el peso que llevaba dentro. He amado en silencio tantos años que ya ni sé quién soy cuando estoy solo. Su amigo le respondió con una frase que él jamás olvidaría. Lo único que no puedes permitir es llegar al final de tu vida sin haberte dado a ti mismo la oportunidad de ser feliz. Aquellas palabras resonaron en su mente durante meses, y fue en ese proceso de introspección que Fernando tomó la decisión más decisiva de su vida: dejar de esconderse. No fue un impulso, sino una maduración emocional. Fernando comprendió que ya no tenía 30 ni 40 años, que la vida era finita, que cada año que pasaba era un año menos para vivir plenamente, que su amor, ese amor que había protegido con tanto cuidado, merecía salir de las sombras. Y así, a los 59 años, Fernando Colunga decidió casarse. No por apariencia, no por presión familiar, no por complacer a la prensa, sino porque ya era hora de vivir sin miedo. El día de la boda fue íntimo, discreto, casi secreto. Pocas personas fueron invitadas. No hubo cámaras, ni prensa, ni alfombras rojas. Fue una ceremonia emocional, sincera, donde Fernando, el hombre reservado, disciplinado y hermético, se permitió llorar, reír y finalmente liberar todo lo que había guardado dentro durante tantos años. Y fue en esa ceremonia, rodeado de amor y verdad, donde pronunció una frase que marcaría para siempre su historia. Durante toda mi vida he actuado para millones, pero hoy dejo de actuar para por fin ser yo. Ese fue el instante exacto en el que Fernando Colunga dejó de vivir dividido entre su imagen pública y su vida privada. Ese fue el día en que decidió que la felicidad era más importante que cualquier contrato, cualquier titular o cualquier rumor. Ese fue el día en que, finalmente, admitió el amor de su vida. La noticia estalló en los medios como un trueno inesperado en un cielo aparentemente tranquilo. Fernando Colunga, a los 59 años, confirma su matrimonio y admite públicamente el amor de su vida. El titular se multiplicó en cuestión de minutos en periódicos digitales, programas de televisión, foros de fanáticos y redes sociales. Era como si el mundo del espectáculo latino
hubiera detenido su respiración para tratar de comprender un acontecimiento que, durante décadas, parecía imposible. Fernando Colunga, el hombre hermético, disciplinado, inaccesible, casi mítico, había hablado por fin, y lo que reveló no solo sorprendió, emocionó, conmovió y transformó la percepción pública que se tenía de él. Pero el momento de la revelación no fue un acto improvisado, ni una estrategia mediática, ni un intento de generar impacto. Fue el resultado de un largo proceso interno, de una maduración emocional profunda y de una decisión tomada desde el corazón, no desde la fama. La mañana en que Fernando decidió hacer pública su verdad, comenzó de manera silenciosa. Despertó temprano, abrió las cortinas y dejó entrar la luz del sol como si buscara, de manera simbólica, iluminar una parte de su vida que había permanecido en la penumbra durante demasiado tiempo. Su pareja, con quien ahora compartía el hogar sin esconderse, le sonrió con ternura. No hacía falta hablar. Ambos sabían que ese día sería histórico. Fernando preparó su propio comunicado y lo escribió a mano, algo que rara vez hacía. Quería que cada palabra fuera honesta, limpia y libre de las fórmulas frías del marketing tradicional. Releyó el texto varias veces antes de entregárselo a su equipo. En la última frase se detuvo más tiempo. Hoy elijo la felicidad sin miedo, y elijo compartirla con ustedes con el mismo respeto que siempre me han dado a mí. Cuando el mensaje fue publicado, el impacto fue inmediato. Miles de comentarios inundaron las redes en cuestión de segundos. La mayoría eran de apoyo, de cariño, de sorpresa inicialmente incrédula, que luego se transformaba en celebración. Sus fanáticos, aquellos que lo habían acompañado durante 3 décadas, sentían que por primera vez conocían al verdadero Fernando, no al personaje que la industria había moldeado, sino al hombre auténtico que había decidido vivir sin máscaras. Más allá del asombro, el sentimiento general era de respeto. Respeto por su decisión, respeto por su sinceridad, respeto por su valentía emocional. Mientras tanto, en la intimidad de su hogar, Fernando experimentaba emociones encontradas. Parte de él sentía alivio, una sensación cálida de libertad, que lo envolvía como un abrazo largamente esperado. Finalmente podía amar sin esconderse. Finalmente podía sonreír sin temor a ser descubierto. Finalmente, podía vivir sin tener que dividir su corazón entre lo que era y lo que el público esperaba de él. Pero otra parte de él, la parte racional, disciplinada y acostumbrada a la protección, sentía nervios. Sabía que la revelación traería consecuencias. Entrevistas, preguntas, análisis, especulaciones. Sabía que habría quienes intentarían manipular la historia o convertirla en un espectáculo sensacionalista. Sabía que no todos reaccionarían con respeto. Sin embargo, esta vez, por primera vez en su vida, Fernando estaba preparado para enfrentar cualquier reacción. Tenía algo que no había tenido durante décadas. Un amor sólido a su lado y una certeza absoluta de que no estaba traicionando su esencia, sino honrándola. Los medios, desconcertados, intentaron reconstruir la historia. Programas de televisión dedicaron segmentos completos a analizar cada frase de su comunicado. Revistas de farándula buscaban pistas que nunca habían visto. Algunos periodistas confesaron con admirable honestidad: nos engañó con elegancia durante 30 años. Pero la verdad era que Fernando nunca engañó a nadie. Simplemente protegió lo que era suyo. Y ahora, a los 59 años, decidió que no quería seguir protegiendo su felicidad al precio de su identidad. La industria reaccionó de forma muy distinta. Algunos productores lo felicitaron personalmente, reconociendo que su valentía era un ejemplo para muchos. Otros, más conservadores, temían que la imagen del galán eterno se viera afectada. Pero Fernando ya no estaba interesado en cumplir fantasías prefabricadas. Su etapa de vivir para complacer expectativas había terminado. La rueda de prensa que su equipo organizó semanas después
se convirtió en uno de los eventos más emocionantes de su carrera. Fernando llegó sereno, elegante, pero con una luz distinta en la mirada. No la luz del actor profesional que domina el escenario, sino la de un hombre liberado. Cuando un periodista le preguntó por qué había mantenido en secreto su relación durante tanto tiempo, él respondió con una sinceridad que dejó a todos en silencio. Porque el amor, cuando es verdadero, no siempre necesita testigos. Y porque durante muchos años tuve miedo. Miedo de lastimar a la persona que amaba. Miedo de perder mi carrera. Miedo de no ser entendido. Pero llega un momento en la vida en el que uno se da cuenta de que vivir con miedo no es vivir. Aquella frase fue reproducida por medios de toda América Latina. Era el tipo de confesión que no se hacía desde un guión, sino desde el alma. Pero quizá el momento más conmovedor ocurrió al final de la conferencia, cuando le preguntaron qué había cambiado para que se decidiera a hablar ahora, justo a los 59 años. Fernando sonrió, miró hacia la cámara y respondió: cambió que ya no quiero dejar pasar más tiempo para amar como merezco. Y cambió que esa persona ha estado conmigo en mis mejores y peores momentos. No quería que nuestros años juntos siguieran siendo un secreto. Merecemos vivir a la luz del día. El público en la sala aplaudió, no porque fuera una estrella, sino porque era un ser humano mostrando vulnerabilidad auténtica. La revelación trajo consigo una transformación profunda en la vida de Fernando. Su manera de trabajar cambió. Su manera de relacionarse con el público también cambió. Y sobre todo, cambió su manera de vivir. Ya no evitaba las fotografías con su pareja cuando estaban en el extranjero. Ya no se escondía detrás de gafas oscuras para proteger un amor que ahora era suyo con plenitud. Ya no sentía el peso de décadas de silencio oprimiendo su pecho. En lugar de eso, vivía en paz. Una paz que, según él mismo confesó en una entrevista privada, es el regalo más grande que me he dado a mí mismo. Así, el final de esta historia no es trágico ni turbulento, es luminoso. Porque Fernando Colunga, después de casi 6 décadas de vida, finalmente encontró el valor para dejar de actuar fuera de los escenarios y empezar a vivir su verdad. Y cuando un hombre que ha sido símbolo de perfección decide mostrarse humano, el mundo entero se vuelve un poco más honesto. Si te ha emocionado esta historia y quieres seguir descubriendo las verdades ocultas, los relatos íntimos y los momentos más impactantes de tus celebridades favoritas, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás análisis profundos, narraciones exclusivas y contenido que no verás en ningún otro lugar. Haz clic en suscribirse. Activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún capítulo de estas historias que conmueven, sorprenden y revelan lo que hay detrás de las luces del espectáculo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y llevando hasta ti las mejores investigaciones y relatos. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video.